Establecimiento de la agenda setting. Walter Lippmann es el padre intelectual de la agenda setting. Lippmann trabajó sobre el papel de los medios en un doble sentido. Esta teoría nos dice que los medios frecuentemente no tienen éxito al decir a la gente que tienen que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decir a la gente sobre qué tienen que pensar. El papel de los medios en la sociedad fue puesto en cuestión desde los primeros experimentos que intentaron corroborar su capacidad para instalar ciertos temas entre las preocupaciones del público. Maxwell Malcolm y Donald Shaw se preguntaron si la prensa solo transmite información o, por el contrario, ejerce una elección que le otorga la capacidad de iluminar ciertas cuestiones por un lapso breve, remarcar otras con el tiempo y simplemente ignorar otras. Las respuestas a estas preguntas se condensaron en la teoría de la agenda setting, creada por estos investigadores a fines de la década de 1960. La hipótesis inicial que fue los medios de comunicación tenían la capacidad de seleccionar y destacar ciertos temas y omitir otros, y mediante ese mecanismo instalar lo que sería recibido como importante por la opinión pública. El estudio que dio inicio a la teoría de la agenda setting fue realizada por Malcolm y Shaw en Chapel Hill, California del Norte, durante la campaña electoral de 1968. En dicho experimento, estos investigadores corroboraron que la cobertura mediática de la campaña había generado efectos cognitivos en la opinión pública, al demostrar empíricamente que los asuntos destacados de la agenda en los medios se instalaron como cuestiones importantes en la mente del público. Condiciones o variables contingentes. Estas intervienen en los efectos mediáticos sobre el público, no solo a nivel cognitivo, sino de las conductas y actitudes. Tenemos 5 variables: variable psicológica, variable actitudinal, variable conductual, variable vinculada al tipo de medio y variables vinculadas con el tipo de mensaje. Las variables psicológicas hablan sobre la necesidad de orientación. Las personas se sienten motivadas por entrar en contacto con lo que ocurre a su alrededor y cuando se encuentran ante un escenario desconocido, generan mapas cognitivos que les permiten llenar dichos vacíos en el conocimiento y a orientarse. Para Weber, los factores que alimentan la necesidad de orientación son el interés y la incertidumbre que se tiene sobre el tema y que a su vez se relaciona con la cercanía de dicho asunto con la experiencia personal. Mientras más es la necesidad de orientación en las personas, crece el consumo de los medios y por lo tanto es más influyente el efecto de la agenda. Cuando las personas se topan con temas que tocan su experiencia, los medios no son fuente importante de influencia. Mientras que en temas no experienciales, la gente satisface su necesidad de orientación a través de la información periodística. Variable actitudinal. El interés por la política y la credibilidad en los medios son variables que intervienen en la relación que las personas establecen con la información mediática. Se puede decir que es poca la influencia sobre el interés por la política y esto se debe a que la confiabilidad en los medios tiene un rol limitado. Aun cuando las personas sienten que sus fuentes no son creíbles, es difícil que los medios no trasladen la importancia de ciertos temas. Variable conductual. Aquí interviene la comunicación interpersonal. Guanta en 1997 asume que pocas condiciones contingentes en la agenda setting han atraído más la atención de parte de los investigadores con tan poco éxito acerca de los resultados. Si bien los estudios no han mostrado acuerdo en relación a este aspecto, no hay duda de que los intercambios con otras personas inciden en el tipo de relación que la ciudadanía establece con la difusión de asuntos públicos. Variables vinculadas al tipo de medio. Es la diferencia que tienen los investigadores sobre los efectos diferenciales generados por el tipo de medio que consume la audiencia. Estas divergencias apuestan a 2 cuestiones: el poder de marcar la agenda del resto de los medios y la capacidad de influir directamente en la opinión pública.
En el primer punto se llega al acuerdo de que los diarios son usimas informativas, marcando el menú informativo. Así la radio y la TV configuran las noticias que luego serán recogidas. En relación al segundo punto, la agenda setting reconoce que la prensa gráfica tiene mayor efecto sobre sus lectores que otros soportes mediáticos. Variables vinculadas con el tipo de mensaje. Depende en gran parte de cómo afecta la experiencia personal. Ciertos temas afectan a casi todos de la misma forma, otros tienen efectos experimentados selectivamente y otros son generalmente remotos para prácticamente todos.